Estás en Acuarelas Folclóricas. En esta oportunidad vamos a escuchar al ex olimareño Braulio López y al ex zúcara Julio Víctor González para hablar un poquito sobre este tema de los olimareños. Más justamente invitamos al periodista Fernando Salvador Báez, que ha conducido por mucho tiempo programas de folclore, entre otros programas que también ha tenido en diferentes medios. Fernando, bienvenido. Gracias por la invitación, Fabio, y con mucho gusto, porque hablar de los olimareños y hablar de esa época, para quienes hemos trabajado en radio en la época en que no podían pasarse, es todo un desafío y toda una posibilidad de hacerle conocer a la gente cosas que quizá muy pocos tuvieron la posibilidad de conocer. En ese entonces, ¿cómo sonaban los olimareños? Es decir, ahora son muy escuchados, ya se escuchan las guitarras y dicen, los olimareños, pero en ese entonces, digo, ¿los olimareños tenían la misma fuerza que se escuchan ahora, vamos a decir, los discos? Creo que mucho más que ahora, porque ahora no se escucha tanto el dúo. Hasta el año 1973, que fue la época en que comienza el periodo militar en Uruguay, los olimareños venían en meteórica carrera y en ascenso. Realmente eran los cantores uruguayos por excelencia. Sucede que muchas de sus letras ya estaban teñidas de la problemática social que se avecinaba y que ya se estaba empezando a vivir. Entonces, esa rebeldía, esa denuncia pública que estaba presente en sus letras, de alguna manera le habían conferido otro atractivo para el público, que encontraba en los cantores una forma de hacer conocer lo que la gente sentía, un poco oprimidos en aquel momento. Entonces, en el 73 comienza el gobierno militar, después del golpe de Estado, y desautorizan la difusión de este dúo. En todas las radios son confiscados todos los discos, no queda ningún long play en aquel entonces, y queda terminantemente prohibido difundir al dúo. Entonces, a partir de allí los olimareños pasan a convertirse en yo diría, un punto obligado de la gente que quería escuchar a esos cantores, y hace acrecentar yo diría, su impacto en la vida de la gente, y muchos pobladores consiguen discos clandestinos, por decirlo de alguna manera, o se reúnen en casas particulares para escuchar a aquellos que tenían aún guardado algún disco. Entonces, como que se alimenta el deseo de los olimareños cada año que va pasando. Y hay gente que es descubierta pasando algún disco en su casa de los olimareños y les decomisan los discos y pues son llevados presos. Y bueno, y después, cuando en el 85 vuelve el periodo democrático, inmediatamente se autoriza a los olimareños la posibilidad de volver al país y seguir cantando, ¿no? Yo en aquel momento tuve la suerte de estar como conductor del Festival de Folclore de Durazno y presentar en exclusiva a los olimareños en su segundo recital en Uruguay después del golpe de Estado, porque el recital anterior lo habían dado hace un par de meses en aquel inolvidable espectáculo en el Estadio Centenario, frente a 100.000 personas. De inmediato inicia una gira que era esperada con avidez por el público, y una de esas primeras giras los lleva a visitar acá en el Estadio Landoni el Festival de Folclore, y quien les habla tuvo la suerte de presentarlos a él junto a Citarrosa, Los Zucará, y mucha gente que estaba proscripta. Al retorno de Braulio y de Pepe, como que la gente ahí como que sienten más cariño por ellos, como que ahí surgen con más fuerza, o siguen siendo los mismos olimareños, aquel dúo que ya existía, o digo, lo toman con más fuerza al dúo al retorno después de su ausencia.
Mira, yo cuando tuve la posibilidad de presentarlos en ese festival, ya no eran lo mismo. Ya el nivel, la calidad artística no era aquella que uno había escuchado en los discos y que retumbaba en la memoria auditiva de la gente, ¿no? Ya la calidad, en principio porque estaban en vivo, pero en segundo lugar porque ya eran muchos años y las gargantas y la misma capacidad de ellos no era tampoco la misma, ¿no? Pero yo creo que fueron recibidos con más ganas que nunca por todo eso que te he comentado, porque fueron prohibidos y casi siempre lo prohibido termina gustando mucho más. Pero desde el punto de vista de la calidad no se puede comparar la grabación realizada hasta el 73 en su pleno desarrollo artístico y en su apogeo a la actuación en vivo que la gente puede vivir después del retorno a la democracia. Desde el 85, ¿cuánto más o menos estuvieron cantando los olimareños? Yo no recuerdo exactamente, pero no fueron muchos años más. Fueron un par de presentaciones y después, por motivos que muchos críticos tratan de establecer, se desintegró el dúo. ¿Conoce o más o menos alguna de las tantas versiones que el por qué se separaron los olimareños, por decirlo de alguna manera? Hay muchas versiones, algunos opinan que por un tema netamente económico, otros dicen otras cosas, que no vienen al caso, y algunos opinan que fue una decisión sabia de parte del dúo, por esto que estábamos hablando, que preferían dejar ahí congelada en el tiempo la etapa de los olivareños, con el recuerdo en la mente de la gente de aquellos olivareños números uno en el manejo de su voz y de la fuerza interpretativa, y no empezar una etapa en que no estaban muy bien empastadas las voces, no se congeniaban muy bien, y podían llegar a mostrar una etapa de menor calidad que de alguna manera hiciera que se perdiera lo primero que habían realizado, que era mucho mejor. Entonces, algunos piensan que fue sabia su decisión de no seguir más, y al discontinuar el dúo, que la gente se quedara con el dúo Olivareños en su esplendor, con ese recuerdo de que era el mejor grupo del Uruguay. De ahí surge Braulio López, de ahí surge después Pepe Guerra de manera independiente, recorriendo diferentes escenarios acá en nuestro país. Sí, exacto. Después cada uno comienza su etapa de solista, digamos. Ambos con mucho éxito, porque Pepe Guerra tiene una de las voces privilegiadas del canto popular uruguayo, y Braulio López también, aunque quizá sea de los dos el que más ha perdido interpretación y ha perdido algún dominio de la voz en algunos temas en donde hay que llegar a registros más agudos, pero igualmente es un profesional de prima aqua, y Braulio sabe, cuando hace un concierto, ordenar los temas de manera que cuando le toca a aquel que es más difícil está descansado suficientemente como para interpretarlo bien, y a veces con algunos artilugios del acompañamiento logra, yo diría, sustituir las subidas de voz. Los dos, y en cada una de ellas la gente siempre parece estar bien. La particularidad, y es que le llegan muy bien a la gente joven y conservan la preferencia en el público adulto que de alguna manera acompañó sus primeros pasos. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias por tus palabras. Bueno, y yo te felicito por la elección del tema que vas a pasar ahora, donde reunís a un ex olivareño con un ex Zucará. Julio que casualmente Víctor se juntan y hacen una buena amalgama, porque de alguna manera Julio Víctor González, el ex Zucará, el que quedó vivo, es un poco la voz grave de los olivareños, lo que era la voz grave, es el Pepe Guerra de esta canción, y Braulio López es digamos, la voz más alta de lo que era a los Zucará, el artista que perdió lamentablemente su vida siendo muy joven. Sí, la verdad que Piñeiro.